Vamos a ir entonces a la meditación de la palabra del Señor que hoy está en Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 11. Nehemías 1, del 1 al 11. Y el título de la meditación de hoy es Confesión y Restauración. Dice así esta palabra del Señor. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Esta es la palabra en la que vamos a meditar hoy. Y quiero que pongamos atención en el primer tema que se presenta en este primer capítulo del libro de Nehemías. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algunas personas, no sabemos si personas judías se escaparon, se los habían llevado cautivos y habían regresado a Judá. No sabemos si eran personas que se habían quedado ahí cuando a los demás se los llevaron en cautiverio. No sabemos exactamente cómo estaban en Judá o cómo habían llegado ahí, pero lo que sabemos es que vinieron a Susa, a la capital del reino de Artajerjes, y ahí se encontraron con Nehemías y le dieron este reporte de la situación en la que estaba Jerusalén, con las murallas derribadas y con todas las puertas consumidas por el fuego. Y quiero que notemos el dolor profundo que siente Nehemías. Dice, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Algo que me llama la atención es que Nehemías tenía una muy buena vida allá en Babilonia. Él era el copero del rey, era una persona importantísima. Ser copero del rey era la posición tal vez más importante después del rey, por la confianza que tenía que tener el rey al aceptar que esa persona le preparara sus bebidas y se las diera. En una época en la que matar a un rey era muy común, entonces el rey tenía una gran confianza en Nehemías. Nehemías disfrutaba de una posición privilegiada allá en el reino de Artajerjes, en la ciudad de Susa. Y algo que nos debe de llamar la atención es que tiene un gran dolor, siente un gran dolor por el reporte que le dan acerca del pueblo de Dios y de la ciudad de Jerusalén y del templo y de todas las cosas. Y yo me pregunto, ¿realmente nuestra vida refleja ese compromiso con el pueblo de Dios, con su iglesia? ¿Realmente nos duele o nos preocupa o estamos en constante oración por la iglesia del Señor? Y no hablo solamente de orar por nuestra iglesia local, sino de orar por la iglesia en general, por la iglesia de Cristo, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos bendiga, para que podamos cumplir con la misión que Dios nos ha dado. A veces vemos a la iglesia del Señor, pues,
muchas veces espiritualmente como lo estaba Jerusalén, una iglesia derribada, una iglesia débil, una iglesia que no tiene una dirección, una visión clara, una iglesia que solamente está sobreviviendo. Y me pregunto, ¿realmente nosotros como cristianos nos preocupa la iglesia? ¿Nos preocupa sostener la iglesia con nuestras oraciones, con nuestros recursos, con nuestros dones, con nuestro talento? Realmente estamos dedicados a la iglesia y estamos comprometidos con ella, así como Nehemías estaba comprometido con el bienestar del pueblo de Dios allá en Jerusalén. Creo que es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Si nosotros estamos bien, tenemos trabajo, nuestros hogares están bien, tenemos todo lo que necesitamos y nuestras vidas van más o menos bien, entonces, tal vez seamos hasta indiferentes a la iglesia, a sus necesidades y a la misión que tiene que cumplir la iglesia. Creo que es un buen tiempo para preguntarnos eso. Y luego en el versículo 5 dice esta porción de la escritura: oh Señor, Dios del cielo, oró Nehemías, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. ¿Qué es lo que reconoce Nehemías? Nehemías reconoce que toda esta desgracia que vino sobre Jerusalén y esta cautividad allá en Babilonia es el resultado de que este pueblo se olvidó de su Dios. Este pueblo se olvidó de que debían de serle fieles a Dios y mantenerse bajo sus mandatos por esa fe. Fíjense una cosa, siempre les tengo que recordar esto, siempre tenemos que recordar que Dios no esperaba que cumplieran los mandamientos de Él perfectamente, la ley moral, y que no fallaran. Recordemos eso. No, lo que Dios les había mandado era que cumplieran el mandato de no tener otros dioses ajenos delante de Él, y de que si pecaban, tenían todo un sistema de sacrificios al que podían acudir para ser limpios de su pecado. Entonces, Dios no esperaba que los israelitas fueran perfectos moralmente, sino que realmente creyeran en el perdón que Dios quería darles por sus pecados a través de esta ley ceremonial y de los sacrificios que ellos tendrían que presentar. En nuestro caso, como cristianos, es exactamente lo mismo. Nosotros no somos amados por Dios porque cumplimos los mandamientos de Dios, porque obedecemos su ley. Nadie puede cumplir la ley de Dios, sino que nosotros nos mantenemos fieles al Señor, al Padre, a nuestro Dios, al poner nuestra fe en la obra de Jesús, al poner nuestra fe en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo, en la promesa de que Él va a regresar otra vez por nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios se quería de los israelitas, que pusieran su confianza en lo que Él les había mandado hacer para mantenerse limpios de su pecado. Y es lo mismo que Dios nos manda hacer ahora. ¿Cómo nos mantenemos limpios de pecado? No obedeciendo al Señor, porque no podemos obedecerle perfectamente. Nos limpiamos de nuestro pecado cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Si queremos ser fieles, tenemos que mantenernos en la fe de Cristo, en la fe de Jesús, creyendo que su obediencia, su justicia ahora es nuestra por la fe, creyendo que Él fue a la cruz, que fue al madero y tomó nuestro lugar ahí, y que al derramar su sangre por nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Eso es mantenernos en Cristo, saber que necesitamos un Salvador al que podemos acudir y que se ha hecho cargo de nuestro pecado, y mantenernos en esa fe en toda circunstancia. ¿Qué es lo que pasó?
con los israelitas, se olvidaron de ese Dios bondadoso que los había rescatado con su poder. Fíjense lo que dice en el versículo 10. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Es decir, Nehemías reconoce primero su pecado, confiesa su pecado, no se presenta a él como alguien bueno, sino reconoce que el pueblo y él han fallado. Y luego dice, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo, es decir, deberíamos de servirte, Dios, deberíamos de hacer tu voluntad, pero no lo hemos hecho. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos que nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. ¿Qué es lo que está pidiendo Nehemías? Está pidiéndole a Dios hallar favor delante del rey Artajerjes para ir y reconstruir lo que ha sido destruido, para regresar a Jerusalén y ayudar en la restauración del pueblo de Dios. Esa es realmente la misión que Dios nos ha dado como iglesia, que nosotros restauremos las cosas que están rotas a nuestro alrededor por medio de nuestra confianza en la salvación que hay en Cristo. Por eso el centro de nuestro ministerio es hablar del Evangelio, predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, decirle a la gente que confíe en el Evangelio, en la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, su ascensión al cielo, su posición a la diestra de Dios el Padre, desde donde Cristo gobierna soberanamente sobre el mundo y desde donde intercede por nosotros, y que recordemos que hay una vida venidera que nos espera. Y mientras esperamos esa vida venidera, no solamente contemplamos ese Jesús que ascendió al cielo y está allá, no, sino que nos ponemos en acción y nos preocupamos por la iglesia y trabajamos por el bien de la iglesia y gastamos todo lo que somos y lo que tenemos en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, a lo que dediquemos nuestras vidas. ¿Hemos pecado? Claro que hemos pecado. ¿Podemos hallar perdón para nuestros pecados? Claro que sí, ahí está la obra de Cristo, que nos recuerda que el perdón de Dios está disponible para nosotros, que el amor de Dios está disponible para nosotros. ¿En qué vamos a enfocarnos si no es en este amor de Dios? Fíjense cómo dice San Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 7 al 9. Y esta es la idea de hoy, que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando vamos al Señor en arrepentimiento, el Señor nos restaura. Restaura primero nuestra relación con cada uno de nosotros y en general con su pueblo. Dice así primera de Juan 1, del 7 al 9. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es estar en la luz? Es saber que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podemos estar en comunión con otros? Por medio de la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podemos confiar en el perdón que Dios nos otorga? Porque Cristo derramó su sangre por nosotros y nos invita a poner nuestra fe en esa sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Ahí empieza entonces el proceso de arrepentimiento, de restauración.